Alejandro Moreno le dio la espalda a 17 mexicanos muertos y lo hizo con una carta que él mismo escribió, firmó y publicó para que todos la leyeran. 17 familias en duelo, 17 féretros. Y el presidente del PRI, el hombre que presume su visa estadounidense como si fuera un título nobiliario, decidió que ese momento exacto era la oportunidad perfecta para hablar de manzanas envenenadas y narcodictaduras. Si eso ya te revuelve el estómago, espera, porque lo que viene después es peor. Comenta ahora mismo con una palabra, solo una, la que se te venga a la cabeza cuando escuchas eso, porque este video va a necesitar que estés hasta el final. 17. Ese número hay que repetirlo hasta que pese lo que realmente pesa. 14 personas muertas dentro de centros de detención del ICE. 3 más durante operativos en la calle. Hombres y mujeres que cruzaron una frontera para trabajar, para mandar dinero a sus familias, para construir algo desde cero en condiciones que la mayoría de nosotros no aguantaríamos ni una semana. Y mientras sus cuerpos todavía no habían llegado a casa, mientras la Cancillería mexicana movía sus piezas diplomáticas, mientras la presidenta convocaba a todos los partidos a cerrar filas, Alejandro Moreno agarró su teléfono y se puso a redactar. Y lo que redactó no fue un mensaje de solidaridad. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de expedientes necesitan audiencia para tener peso. Y lo que viene en este video todavía no ha llegado a lo más oscuro. Para entender por qué la carta de Alejandro Moreno es tan grave, hay que entender qué estaba pasando en ese momento preciso. La Secretaría de Relaciones Exteriores acababa de anunciar que presentaría denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante las fiscalías estatales por esas muertes. El canciller Roberto Velasco ya había contactado al embajador estadounidense. México había enviado una carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El aparato diplomático completo estaba en movimiento. Y en ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo algo que cualquier líder de oposición, con una pizca de coherencia, habría aceptado sin parpadear. Pidió unidad. No pidió que nadie abandonara sus ideas. No pidió que el PRI se disolviera ni que Moreno aplaudiera sus políticas. Pidió que todos los partidos presentaran una solicitud de información y un rechazo formal a la violación de derechos humanos de mexicanos detenidos en suelo extranjero. Algo tan básico que negarse requiere una explicación muy específica. Alejandro Moreno no dio ninguna explicación. Dio una carta. Comenta abajo si crees que usar 17 muertos para hacer política tiene nombre. Porque aquí lo tiene y lo vamos a decir completo. El caso más visible entre esas 17 muertes era el de Lorenzo Salgado, un hombre que recibió un disparo de un agente del ICE. Un caso que generó tal indignación que el alcalde de Houston, dentro del propio territorio estadounidense, tuvo que pronunciarse. Cuando la brutalidad es tan evidente que las autoridades del país que la cometió sienten la presión de decir algo, la expectativa mínima es que los políticos del país de la víctima hagan al menos lo mismo. Alejandro Moreno no encontró ese mínimo. Ni una palabra sobre Lorenzo Salgado en sus redes sociales. Ni una declaración. Ni un mensaje de 2 líneas para la familia. Nada en absoluto. El mismo hombre que sube fotos desde Washington, que documenta sus reuniones con fiscales federales y funcionarios del FBI, que usa su capacidad de cruzar esa frontera como prueba de su credibilidad política, no encontró en toda su agenda digital un espacio para escribir el nombre de un mexicano muerto por una bala del ICE. Eso no es una omisión accidental, es una elección, y la diferencia entre ambas cosas importa más de lo que parece. Suscríbete a este espacio para que este tipo de elecciones sigan teniendo consecuencias visibles, porque cuando nadie las documenta, simplemente desaparecen. Porque hay algo que Alejandro Moreno lleva años construyendo con mucho cuidado y con una consistencia que hay que reconocerle. La imagen del político mexicano con acceso real al poder en Washington. Él mismo lo ha dicho, con esa mezcla de orgullo y condescendencia que lo caracteriza, en múltiples ocasiones y en múltiples formatos.
que él sí puede viajar, que él no es un narcopolítico, que él sí tiene contactos, que sí conoce los corredores, que sí puede sentarse frente a fiscales federales y senadores republicanos y hablar de igual a igual. Eso lo ha repetido tantas veces que ya forma parte de su marca personal. Es su diferencial. Es lo que lo separa, según él, del resto. La pregunta que nunca responde con hechos concretos es ¿qué hace exactamente con ese acceso? ¿A quién defiende cuando entra por esas puertas? ¿Qué plantea cuando tiene al frente a alguno de esos funcionarios tan poderosos? Porque si hay algo que los hechos muestran sin ambigüedad, es que ninguna de esas reuniones, ninguno de esos viajes, ninguna de esas fotos con poderosos de Washington produjo una sola declaración pública en defensa de los migrantes mexicanos que están perdiendo la vida en centros de detención federales. Ninguna declaración. Y eso lo sabemos con certeza, porque los migrantes siguen muriendo, y Alejandro Moreno siguió callado exactamente cuando más importaba hablar. Si esto te genera la misma rabia que a nosotros, comenta abajo con una sola palabra: traición, porque lo que estás viendo tiene nombre, y ese nombre está firmado. Pero el cinismo sube todavía más cuando lees la carta completa. Hay que leerla despacio, porque cada línea revela algo distinto. Alejandro Moreno escribió que el llamado de la presidenta a la unidad nacional era, en paráfrasis directa de sus propias palabras, una manzana envenenada, una farsa, un distractor y un mensaje desesperado para ocultar el fracaso de Morena. Eso escribió, que defender a los migrantes mexicanos muertos bajo custodia del ICE era una maniobra política de distracción, que unirse para exigir justicia por 17 muertes era caer en un engaño orquestado, y que el PRI no iba a doblegarse ante lo que él llamó una artimaña de lo que él denomina narcodictadura. Amigas y amigos, no es la crítica política lo que indigna. La crítica es legítima. La oposición puede y debe disentir, cuestionar, presionar. Eso es democracia y tiene valor. Lo que no tiene defensa posible es usar 17 muertos como munición retórica para atacar al gobierno rival en vez de como razón urgente para exigirle cuentas al país que los mató. Hay una distancia enorme entre decir, estoy en desacuerdo con cómo se maneja este caso, y decir que defender a esos muertos es una farsa política. Alejandro Moreno eligió lo segundo. Lo eligió consciente. Lo firmó. Lo publicó. Y hay que agradecerle, en cierto modo retorcido, que lo hiciera por escrito, porque eso lo hace imposible de negar. La carta no terminaba ahí. Continuaba con una sección dedicada a criticar 8 años de gestión migratoria del gobierno de Morena. Consulados recortados, presupuestos disminuidos, programas desmantelados. Puede haber elementos verificables en esa crítica. Eso es parte del debate legítimo que cualquier oposición tiene el deber de sostener. Pero después de ese inventario de reproches, la carta remataba con una frase que merece estar grabada en piedra en cualquier museo de la hipocresía política latinoamericana. Moreno escribió, en paráfrasis fiel a su propio texto, que el PRI siempre ha estado y siempre estará del lado de los migrantes mexicanos, defendiendo sus derechos, respaldando sus causas y acompañándolos con firmeza. Siempre ha estado, siempre estará. Con firmeza. Esas 4 palabras las escribió el mismo hombre que en el momento más urgente del año para los migrantes mexicanos, cuando había 17 muertos sobre la mesa y un llamado formal de unidad nacional, determinó que eso era una manzana envenenada. Siempre al lado de los migrantes, excepto exactamente cuando los migrantes están muriendo y hace falta decir algo en voz alta ante el mundo. Así de hueco queda ese siempre cuando se pone frente a los hechos. Y aquí lo vemos claro, sin necesidad de adornos ni de interpretaciones. Ahora hay que pensar en lo que se aproxima, porque Alejandro Moreno ya lo está pensando. Las elecciones de 2027 están en el horizonte. Y él lo sabe perfectamente. Sabe que hay millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Sabe que votan y que su voto puede mover elecciones. Sabe que las remesas que esos migrantes envían
sostienen economías enteras en sus comunidades de origen y que esas comunidades también votan aquí. Y sabe, porque lleva décadas operando en la maquinaria política mexicana, que los votos de los mexicanos en el exterior van a importar más que nunca en ese ciclo electoral. Para entonces, la narrativa va a cambiar. Va a cambiar con una precisión calculada al milímetro. Alejandro Moreno va a aparecer hablando de la dignidad de los migrantes. Va a hablar de la brutalidad del ICE. Va a hablar de la necesidad de proteger a los connacionales en el exterior. Va a usar exactamente el lenguaje que en enero de 2025 rechazó con desprecio y tachó de farsa. Va a visitar comunidades mexicanas en California, en Texas, en Illinois. Se va a tomar fotos. Va a dar declaraciones emotivas. Va a mencionar nombres. Y nadie que lo escuche por primera vez en esa gira electoral va a saber que cuando 17 de sus connacionales habían muerto y la presidenta pidió unidad para exigir justicia, él escribió que eso era una maniobra de distracción. Nadie lo va a saber, a menos que alguien lo haya documentado antes, como lo estamos haciendo ahora mismo. Comenta aquí abajo si crees que los migrantes mexicanos merecen saber esto antes de que Alito Moreno llegue a pedirles el voto con la bandera en la mano. Suscríbete a este espacio ahora mismo para no perderte lo que sigue, porque esto todavía tiene capas que no hemos tocado y cada una pesa más que la anterior. Aquí está, el momento más definitorio de todo este caso. Alejandro Moreno tiene visa para entrar a Estados Unidos. Ha cruzado esa frontera múltiples veces. Ha tenido reuniones con fiscales federales, con funcionarios del FBI, con políticos republicanos de alto perfil. Ha presumido esas reuniones públicamente y con detalle, como parte de su narrativa de hombre con acceso real al poder. Pero hay algo que no existe en ninguno de esos registros, en ningún comunicado posterior a esas visitas, en ninguna declaración a los medios después de esas reuniones, en ninguna publicación en sus redes sociales tras esos viajes, en ningún momento de toda esa actividad diplomática informal que él mismo documentó con tanto orgullo, existe un solo registro verificable de que Alejandro Moreno haya planteado el tema de los migrantes mexicanos detenidos en centros del ICE. Uno solo. Mientras él cruzaba esa frontera con su visa impecable para reunirse con los que mandan en Washington, sus connacionales cruzaban esa misma frontera a pie, en camiones, en condiciones infrahumanas, para trabajar. Y algunos terminaban muertos bajo custodia federal. Ese es el contraste que los hechos construyen solos, sin necesidad de que nadie lo declare. Y en cuanto termines de procesar lo que acabas de escuchar, comenta aquí abajo qué le dirías a Alejandro Moreno si tuvieras a un familiar en uno de esos centros de detención. Porque esa pregunta tiene una respuesta, y él debería escucharla. Lo que esta historia pone sobre la mesa va mucho más allá de un político y una carta mal escrita. Toca algo estructural que vale la pena nombrar con claridad. Cuando alguien puede presumir acceso privilegiado al gobierno de otro país, cuando puede viajar, reunirse y operar en Washington con más facilidad que muchos diplomáticos de carrera, y cuando ese acceso nunca produce un solo gesto concreto en defensa de los ciudadanos más vulnerables del suyo, hay una pregunta que no se puede eludir. ¿Para quién trabaja ese político cuando cruza esa frontera? Las implicaciones de esa pregunta las resuelve cada quien. Pero los datos ya están sobre la mesa y no tienen interpretación alternativa razonable. 17 muertos. Un llamado de unidad nacional. Una carta que lo rechaza y lo llama farsa. Un historial de viajes a Washington sin una sola declaración en defensa de migrantes. Y una promesa escrita de que el PRI siempre ha estado y siempre estará al lado de los migrantes. Todo eso junto forma un retrato. Y ese retrato tiene nombre, apellido, firma digital y fecha de publicación. Movimiento Ciudadano sí firmó. Jorge Álvarez Maínez sí alzó la voz y dijo que los excesos del ICE habían sido evidentes, desproporcionados, y que acompañaba la exigencia de una investigación exhaustiva.
Eso merece reconocerse sin matices, porque demuestra algo importante, que la oposición puede hacer oposición sin usar los cuerpos de los migrantes como escudo retórico, que hay una diferencia real entre criticar al gobierno por cómo maneja una crisis y negarse a exigirle cuentas al país que está matando a tus connacionales. Alejandro Moreno conoce esa diferencia. La conoce con exactitud porque lleva décadas en política y sabe perfectamente qué palabras producen qué efectos. La eligió cruzar de todas formas. Y esa elección dice más sobre sus prioridades reales que cualquier carta, cualquier discurso y cualquier foto con senadores republicanos que haya publicado en su vida. Los migrantes mexicanos no van a Estados Unidos de vacaciones. Van a trabajar en condiciones que muchos de nosotros no toleraríamos ni 48 horas. Pagan impuestos en un país que a veces los trata como criminales por el simple hecho de existir en su territorio. Mandan dinero a casa todos los meses para sostener familias enteras. Y cuando uno de ellos muere bajo custodia federal, lo mínimo que se puede pedir a un político mexicano que presume tener los contactos y el acceso para hablar directamente con los que toman esas decisiones en Washington es que abra la boca. Solo eso. Que diga esto está mal y exijo que pare. Alejandro Moreno no lo hizo cuando importaba. Y la evidencia de que no lo hizo no viene de sus adversarios políticos ni de un gobierno que lo quiere hundir. Viene de sus propias palabras publicadas, de su propio silencio documentado y de su propio historial en redes sociales. Por eso su carta habla de narcodictaduras y manzanas envenenadas, en vez de hablar de Lorenzo Salgado por su nombre. Porque si menciona a Lorenzo Salgado, tiene que explicar por qué no dijo nada, cuando todavía importaba decirlo. Y esa explicación no existe. Como bien lo sabes, cuando los hechos no tienen defensa, el truco es cambiar el tema. Esto no termina aquí. Hay más expedientes como este esperando a ser abiertos, más políticos con visas relucientes y discursos huecos, más cartas firmadas mientras los migrantes mueren. Y este espacio los va a seguir contando uno por uno. Suscríbete ahora mismo para estar aquí la próxima vez que alguien se quede sin máscara delante de todos, porque la próxima vez no va a tardar. Alejandro Moreno tiene visa, tiene contactos, tiene acceso a Washington, tiene todo, absolutamente todo, excepto una sola declaración verificable en defensa de un migrante mexicano muerto bajo custodia del ICE. Y con eso, mis amigos, ya entendemos exactamente de qué lado está parado cuando nadie lo está filmando. Esa es su medida real, no la que él escribe en sus cartas, la que escribe la realidad con fechas, con nombres y con silencios que duran demasiado para ser accidentales.